Hola, todos tenemos metas de algún tipo, ya sea de corto, mediano o largo plazo. Por ejemplo, ¿cuál es tu meta para esta semana? ¿O cuál es tu meta para cumplir en los próximos 6 meses? ¿O cuál es tu meta dentro de un año? Quizá si estás en la escuela y tienes algún examen, tarea o proyecto, pues tendrías la meta de terminarla esa semana. O quizá en estos 6 meses tu meta es juntar el dinero suficiente para comprarte tu nuevo PlayStation 5 o quizá otra cosa que en verdad te gusta mucho. Y tal vez tu meta de un año es poder terminar la escuela y pasar de año. Y muchas veces puedes tener metas de largo plazo que quizá van más allá de un año, como poder ir a la universidad y terminar una carrera o obtener otras cosas en la vida. Como puedes ver, hay distintos tipos de metas. Algunas son inmediatas y otras son de largo alcance. Pero por lo general, las inmediatas son pasos para lograr las de largo alcance. Hay metas que son insignificantes y también hay metas importantes. Pero te diré que hay una meta aún mucho mayor que todas estas que te puedes imaginar. Se podría decir que es una meta suprema y de mayor significado. Las veremos a través de unos pasajes bíblicos y podrás descubrir esta gran oportunidad y hacerla tuya. Haré una oración. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra. Ayúdanos, Padre, a poder entender este pasaje bíblico, Padre, y poder saber poner esto en práctica en nuestra vida diaria, Padre, y tomar estas oportunidades que tú nos das, Padre, de poder servirte, Padre. Bendice a cada una de las personas que escucha este mensaje, Padre, y si hay alguien que aún no te conoce, Padre, que en estos momentos pueda ser que ellos te acepten como único y suficiente Salvador de sus vidas, Padre, y puedan conocer la salvación que tú das, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para iniciar y ver los elementos de esta meta superior, debe haber algo muy, muy fundamental en tu vida para poder hacer la tuya. Y te preguntaré, ¿cuánto hace que escuchaste por primera vez que Cristo murió para salvarte de tus pecados? Es muy posible que hayas escuchado de Él. O quizá, si has estado asistiendo a las actividades de la iglesia, pues fue una de las primeras cosas que tal vez escuchaste. Pero, ¿qué hiciste cuando las escuchaste? ¿Aceptaste a Cristo como tu Salvador personal? Si lo hiciste, gloria a Dios. Y si no, pues debes saber que tienes esa oportunidad de hacerlo aquí y ahora. Hemos visto que Dios nos creó en Génesis 2:7 y por causa del pecado el hombre ha perdido una relación muy importante con Dios, que podemos ver en Romanos capítulo 1, 18 y 19. Pero Dios mandó a Jesucristo para morir por nosotros y así tomó nuestro lugar por ti y por mí para que podamos ser salvos, como vemos en Juan 3:16 o Efesios 2, 4 y 5. Y ahora la decisión tuya y mía está en el arrepentimiento y la fe, en creer en Él. Eso lo podemos ver en Hechos 17:30 y Juan 20:30 y 31. ¿Qué decisión tomarás? Sin duda alguna, esta es la decisión más importante que el ser humano puede tomar, pues las cosas aquí en la tierra son temporales y lo venidero será para una eternidad. Bueno, la primera parte de cumplir con esta meta suprema es aceptar a Cristo como Salvador personal. Desde que uno toma esa decisión, en ese instante comienzas a vivir una vida nueva en Cristo. Veamos qué dice la carta de Hebreos 5 del 11 al 14, para ver qué pasa cuando los cristianos que dicen que han aceptado a Cristo no han puesto sus metas para su vida espiritual. Dice la palabra de Dios:
Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso teniendo los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí vemos en esta carta que el autor ve que sus lectores no muestran la madurez necesaria para entender lo que tenía que decir acerca del papel sacerdotal de Cristo, cuando dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Aquí no quiere decir que el autor no sabía cómo explicar, sino más bien que sus lectores se habían hecho tardos para oír. Según estos versículos 12 y 13, vemos que estos hebreos no eran personas que apenas habían conocido a Cristo. Al contrario, ellos ya sabían de Cristo, especialmente cuando dice que ellos ya debían ser maestros. Y estas palabras de ser maestro nos enseñan la importancia de este ministerio de enseñanza. Y aunque el Espíritu de Dios provea el don de enseñanza a algunos, todos somos llamados a este ministerio, aunque sea de una forma menos formal, de enseñar y exhortar a otros, ya sea familia, amigos o conocidos. Bueno, sin embargo, aquí se compara la enseñanza con el alimento. ¿Y con qué alimento se compara los primeros rudimentos o fundamentos de la palabra de Dios? Si viste cuidadosamente, aquí vemos que es la leche. ¿Y quiénes son los seres humanos que solo pueden tomar leche? Pues obviamente solo los niños o los recién nacidos. Una característica de un niño es que por su propia inmadurez no tiene la capacidad de ponerse metas importantes y mucho menos de largo alcance. Alguien que acaba de conocer a Cristo es un niño espiritualmente hablando, que apenas recibe esos fundamentos, pero uno no se debe quedar ahí para siempre. Si somos niños en este sentido espiritual, no tenemos por qué seguir siéndolo, y poco a poco, por la enseñanza de la Biblia, podemos ir dejando esa niñez espiritual. Ahora, ¿cuál alimento menciona a los que han alcanzado la madurez? Claro, sería la carne espiritual. El autor quería alimentar a sus lectores en esta carta con carne espiritual, pero tenía sus razones para creer que aún no eran capaces de digerir una dieta más sólida. Como dije, no hay nada malo en una dieta a base de leche espiritual para alguien que es un nuevo creyente. Pero el crecimiento en Cristo requiere una dieta de comida más sólida. Ahora en el versículo 14 hace mención de una señal de inmadurez espiritual. Esto es el poder discernir y tener una sensibilidad de saber qué es bueno y qué es malo. La meta inmediata para alcanzar una meta muy suprema es poder hacer esto, y solo se podrá obtener por medio del estudio, meditación, oración y dedicación disciplinada de la palabra de Dios. Y solo así podremos ver que necesitamos de Dios y la salvación que Él nos ofrece. Ahora, para seguir adelante hacia una meta suprema, veamos lo que dice Hebreos 6 del 1 al 3, que dice: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El versículo 1
da la siguiente indicación de alcanzar nuestra meta suprema. ¿Hacia dónde dice que vayamos? Hacia la perfección. Pero, ¿qué significa ir a la perfección? Quizá algunos pueden decir, pues, aprenderme más versículos de la Biblia de memoria, o incluso leer la Biblia más, o tal vez asistir a muchas de las actividades que planea la iglesia, o incluso llegar a la escuela bíblica dominical más temprano, o estar presente en los cultos. Pero en realidad, aunque todas estas cosas son buenas, pues solo podrían ser pasos chicos o metas inmediatas. Pero en verdad, avanzar hacia la madurez cristiana, esto de ser más perfecto, significa ser más como Cristo en nuestro carácter y nuestra conducta. Esa debe ser nuestra meta. Y este pasaje, después de mencionar esto, va y menciona sobre qué verdades fundamentales de la fe cristiana lo va a ir construyendo. Y vemos que el pasaje menciona 6 doctrinas fundamentales divididas en 3 partes. Y finalmente el versículo 3 dice que esto haremos si Dios en verdad lo permite, implicando que alcanzar la madurez espiritual no es posible por el mismo esfuerzo humano, sino se necesita de la ayuda y el sostén de Dios. Ahora, finalmente, hacia la meta suprema, veamos y aprendamos cuál es la voluntad de Dios. Pasemos a ver un pasaje en la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 25, que dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago aporta algunas sugerencias que sirven para ayudarnos a conocer las cosas que debemos aprender para crecer. No vivimos en un vacío, y al ir hacia la meta suprema estaremos influyendo a otros para que ellos también lo logren. En nuestro camino hacia la meta adelantamos y ayudamos a otros a adelantar, si somos rápidos y si somos lentos. Pero en este versículo 19, ¿para qué debemos ser rápidos o para qué debemos ser lentos? Aquí dice que seamos rápidos para oír y lentos para hablar y airarse. Y en nuestro camino hacia esta meta, ¿de qué cosas nos debemos de librar o quitarnos de encima que ayudará para que sigamos avanzando? Dice el versículo 21 que debemos de quitarnos todo lo malo en nuestra vida o hacer a un lado la maldad. Alguien que tiene a Cristo y se ha convertido debe manifestar esto o este cambio en su vida todos los días. Ahora, en este versículo sí hay cosas que debemos recibir y llevar en nuestra vida, que es recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Una vez que tenemos la palabra, debemos dar un paso más. Podríamos decir que es otra meta, pero esta vez no solo inmediata, sino una meta constante, algo que tienes que hacer todos los días. Y esto lo vemos en el versículo clave, que es el versículo 22, que dice: Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahora, si vemos cuidadosamente estas palabras y vemos los versículos del 23 al 25, vemos
una clara explicación de este versículo. ¿Qué pasa cuando te miras en un espejo? Al verte ahí un ratillo mientras te arreglas o te lavas, quizá en ese momento te observas bien, pero en un rato después de haberte ido, se te pasa o se te olvida por completo lo que habías visto en ese espejo. Ya ni siquiera piensas en cómo te ves en ese momento o los detalles que habías observado hace rato. Qué loco está eso. Y la Biblia en este pasaje hace esta comparación al hombre que solo oye la palabra de Dios, pero al ratito se le pasa. Se le olvida lo que escuchó y de pronto tiene en su mente muchas otras cosas, menos en lo que debe estar ahí siempre. Y aún peor, tristemente, hay muchos que escuchan, ya sea en un sermón o clases, o quizá en este mismo momento, y digan, ah, sí es cierto, o todo esto es muy bueno. Pero luego, al irse, se les olvida, o están haciendo lo opuesto, lo que escucharon por costumbre. Ese es un hombre que de pasada se mira al espejo y luego se va y luego olvida cómo era. Es increíble eso, pero muy muy cierto. Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer para llegar a la meta suprema? Es un hombre que estudia la Biblia y mira atentamente la perfecta ley y la hace suya con su vida todo el tiempo. Dice aquí que este hombre será bienaventurado en lo que hace. Y el que hace el trabajo es el que recibe la recompensa de Dios y su alabanza. Aparte, ¿qué creen? Esto ayudará a otros a alcanzarla también. La meta suprema es en verdad a llegar a hacer esto. Y empieza con metas inmediatas y tomar varios pasos para poder hacer esto posible. Todo lo que la iglesia hace es para capacitarnos como discípulos que ponen en práctica lo que aprenden. Es decir, discípulos que guían a otros a su encuentro personal con Cristo y les facilitan su crecimiento para que en su vez lleguen a guiar a más y más personas a ser discípulos también. La enseñanza te ofrece la oportunidad de prepararte para enseñar a otros y así otros puedan conocer de Cristo también. Y así podrás ir de ser alumno a maestro. Ahora, ¿en dónde te encuentras tú en esta carrera? Reflexiona profundamente qué paso podrías tomar enseguida para seguir avanzando hacia la meta suprema y tomar en serio esta gran oportunidad. ¿Podrás tomar un paso esta semana? Hazlo y me encantaría saber qué fue lo que hiciste para lograrlo. Hagamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Padre por estos momentos de estudio bíblico donde pudimos aprender qué gran oportunidad tenemos de no solo aceptarte como único y suficiente Salvador, pero a la vez aprender, madurar, Padre, y avanzar en nuestra vida diaria y nuestro caminar contigo, Padre, para poder testificar a otros de ti, Padre, y que muchos puedan llegar al conocimiento de Cristo, Padre, y obtener así la salvación. Te ruego, Padre, que nos ayudes a poner esto en práctica, Padre, a poder evaluar nuestras vidas, Padre, y querer hacer esto, Padre. Ayúdanos en nuestro crecimiento espiritual, Padre, y te ruego que bendigas a cada uno de los que han escuchado este mensaje. Te pido por el perdón de nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente. Hasta la próxima.